Vamos a empezar en Primera de Corintios capítulo 2. ¿Ya están ahí? En el versículo 12 vamos a ver el día de hoy una continuación de lo que vimos el domingo. Vamos a tratar de tocar algunos otros puntos, expandiendo este tema. Empezamos en el versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu ¿de quién? Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Toma tu lugar en esta noche. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es muy importante que podamos entender y entrelazar todos los puntos que conllevan a la conclusión de un punto que nos quiere enseñar la Biblia. Todas las palabras están escritas con una razón, con un motivo, con un sentido de enseñanza no solamente personal, sino espiritual. Si bien es cierto, la Biblia literalmente aplica nuestras vidas en muchas de las áreas en las que nosotros vivimos, sin embargo, el objetivo principal de la palabra de Dios es de que tú y yo seamos instruidos y podamos ser preparados en el conocimiento y en el desarrollo espiritual, no en el personal tanto. Entonces tenemos que cobrar la importancia de la palabra de Dios, porque si yo no veo que la palabra de Dios es y fue preparada y destinada para mi formación espiritual y mi crecimiento y mi desenvolvimiento espiritual, estoy perdiendo el sentido del objetivo del por qué la palabra de Dios está aquí para mí. Con esto quiero decir que la palabra de Dios no solamente nos va a servir para que yo sea una buena persona, porque buenos pueden haber bastantes. Sin embargo, el objetivo de la formación espiritual, el objetivo del desarrollo espiritual lo vamos a encontrar en la palabra que Dios nos dejó, y que la palabra es Jesucristo mismo, y que el objetivo entonces se vuelve Cristo en mí, la esperanza de gloria. Si yo no veo que esta palabra entonces está destinada para ese objetivo, nunca voy a llegar a la meta de que Cristo pueda ser en mí la esperanza de gloria. Con esto puedo separar que una persona puede llegar a mí y pedirme un buen consejo y tal vez se lo pueda dar. No siempre voy a necesitar la palabra de Dios para poder dar un buen consejo. Muchas veces el puro sentido común le ayuda a uno para dar un buen consejo. Pero si alguien busca, viniendo a mí como un hijo de Dios, sabiendo que yo soy alguien que creo en Dios, que creo en la palabra y que vivo conforme a la palabra, muy probablemente esa persona puede sacar más que un consejo de mí, puede sacar una sanidad, puede sacar una respuesta de parte de Dios a su vida, puede sacar una solución a algún problema que está necesitando, que la raíz no es necesariamente el problema, sino la raíz puede ser algo que esta persona no ha podido ver, porque su entendimiento está entenebrecido, cegado. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos da a nosotros palabra para esa persona. Ahí es donde sí necesitamos entonces que la palabra de Dios esté en nosotros y crezca.
en nosotros. Por eso el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual, porque no podemos tener resultados espirituales empezando con cosas naturales. Solamente empezando en el Espíritu podemos terminar en el Espíritu. Por eso Pablo a los colosenses les dice, ¿cómo es posible que empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne? O sea, es poco factible que alguien que realmente empieza en el Espíritu termine en la carne. Ahora, una de las principales cosas que suceden es de que sí, probablemente empezamos en el Espíritu, pero no nos seguimos llenando del Espíritu. De manera que tarde que temprano esa persona en su vida espiritual se va a secar y el Espíritu Santo ya no va a poder producir dentro de él la vida espiritual, la vida de Dios, y por ende esa persona sí puede terminar en la carne. Hace unas semanas estaba compartiendo algo acerca de esto y hablando acerca del Espíritu Santo y cómo muchas veces nos olvidamos que necesitamos seguir llenándonos o buscando al Espíritu Santo. Y yo usaba un ejemplo de uno mismo. Por ejemplo, cuando uno toma agua, en una sola bebida de agua, no voy a poder saciar mi sed para siempre. Porque después voy a seguir teniendo sed. Por más agua que yo tome, eventualmente necesito seguir bebiendo agua, porque voy a seguir teniendo sed, porque mi cuerpo va a seguir necesitando agua. Asimismo con el Espíritu Santo. Muchos de los creyentes reciben el Espíritu Santo cuando se convierten, pero no siguen buscando al Espíritu Santo mientras caminan con el Señor. Y esto es lo que sucede cuando Mateo 12:43 dice que el espíritu inmundo vuelve y que haya la casa ordenada, barrida, pero vacía. Porque la persona ya no siguió llenándose del Espíritu Santo. Entonces necesitamos continuar. ¿Por qué? Porque por más, fíjate bien, por más que haya sido bautizado en una noche de gloria por el Espíritu Santo, no quiere decir que con eso tienes para toda tu vida cristiana. Por más que hayas recibido un don, por más que hayas recibido hablar en lenguas en ese momento, esa llenura de ese momento no significa que ya es todo lo que vas a necesitar para toda tu vida cristiana. Porque eso es como el agua. Ahí bebiste, pero necesitas seguir bebiendo, porque vas a seguir necesitando del agua. Así como vas a seguir necesitando del Espíritu. Ya les había mencionado una vez que no es lo mismo vivir en el Espíritu que andar en el Espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso es indispensable que estemos buscando cada vez más que Cristo esté en nosotros. Estábamos hablando el domingo pasado que este versículo hace mención a la unción que venía de parte de Dios en el Espíritu Santo sobre Jesucristo. Y que esto lo hacía él, el Cristo, el ungido. Y luego leímos en este versículo, en este pasaje, que tenemos la mente de Cristo. Entonces, necesitamos entender cuál es el pensamiento de Dios, cuál es el objetivo para el cual Dios nos llamó, cuáles son las cosas que yo debo de hacer, cuáles son las cosas que yo debo de pensar. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que echar mano de lo que la palabra de Dios nos enseña, pero también de lo que el Espíritu Santo cada vez nos va a estar enseñando. Leímos entonces que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense muy bien. Y esto es uno de los problemas por qué nace la duda y la incredulidad y el temor en nuestras vidas. Y por qué muchas veces dudamos de lo que Dios realmente puede producir en nosotros. La Biblia dice claramente que hemos recibido el Espíritu de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha concedido.
Tú y yo tenemos que entender que todas las cosas que Dios va a hacer por nosotros, que Dios nos va a dar, Él ya las hizo y ya las entregó. Si tu mentalidad es, yo voy a esperar a ver cuándo Dios me bendice, estás totalmente equivocado. Efesios 1:3 dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Si no estás tu mentalidad alineándola a lo que la palabra de Dios dice, entonces no puedes recibir lo que ya Dios tiene. Yo no sé a qué Dios entonces vas a esperar a que te bendiga, porque el Dios que yo creo y el Dios de la palabra ya nos bendijo. Por eso yo decía el domingo, y como decía el pastor, yo lo entendía perfectamente cuando él decía que tal vez hay momentos donde nos cae pesado cuando alguien nos habla una palabra que desafía nuestra mentalidad, que desafía nuestro momento que estamos viviendo. Pero cuando yo les decía, por ejemplo, por eso yo hago todo lo posible por no preocuparme por nada de lo que yo tengo que suplir o tener en mi casa. No porque yo me crea superior, sino porque acuérdense que Jesucristo mismo dijo, el que viene de arriba es sobre todo. Las cosas espirituales repercuten sobre lo natural. Hebreos 11:3 dice la palabra de Dios que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se ven. Por lo tanto, todo lo que no se ve, es decir, todo lo que viene del Espíritu, todo lo que viene de la palabra de Dios, siempre va a ser más poderoso y dominante que lo que yo estoy viviendo en lo natural. Y algunos van a poder decir que arrogante, algunos van a decir que presumido, algunos van a decir se cree muy, o algunos pueden decir muchas otras cosas, no me entienden, no vive la vida que yo, no viene de donde vengo, no ha vivido lo que yo he vivido. Déjame decirte algo, a Dios no le importa de dónde vienes, a Dios no le importa de lo que has vivido, porque antes de que pasaras esas cosas, antes de que tú experimentaras de dónde has venido, ya Dios te había escogido antes de la fundación del mundo y te bendijo para este tiempo. Ahora, si tú no entiendes eso, tú crees que acabas de llegar, que apenas Dios te vio y que apenas Dios tiene que empezar a hacer algo porque apenas estás ahí pasando por esa situación. Y eso es lo que trae caos y conflicto en nuestras mentes. Por eso yo no me puedo perturbar por lo que está a mi alrededor, mucho menos por lo que ha de venir. Jesús mismo dijo, dejen el afán de mañana para mañana. O sea, déjenlo, no sabes ni siquiera si mañana vas a despertar. Digo, tampoco te deseo la muerte ni creo que te vas a morir. Pero nos cargamos tanto para el día de mañana que todavía no hemos llegado ahí y no experimentamos lo de hoy y no nos preparamos como el Espíritu quiere que nos preparemos para mañana. Te preparas de acuerdo a tu manera. Te preparas de acuerdo a como tú crees que puedes prepararte o como tú crees que debes prepararte. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para guiarnos a toda la verdad, porque no viene a hablar lo que Él quiere, sino lo que el Padre le dice que nos tenga que decir a nosotros y para que nos muestre las cosas que han de venir. Por eso es más probable que una persona que no tenga la mente de Cristo, que no sea desarrollado con la imagen de Cristo, el Espíritu Santo dentro de ello, es más susceptible a tener problemas, a tener baches, a tener caídas, a tener obstáculos o a tener derrotas, porque el Espíritu Santo no está delante de él previendo la situación, ni avisándole. Tal vez pensaremos que eso no funciona. Muchas de las veces nos sentamos aquí, lo que nos dicen, a veces lo tratamos de procesar con nuestra mente humana para ver si es posible o no es posible, para ver si es cierto o no es cierto, de acuerdo a lo que yo he vivido, lo que he visto. Leímos ahí, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le va a decir a Dios qué hacer? ¿Quién le va a decir a Dios cómo moverse? ¿Quién le va a decir a Dios cómo hacer las cosas? ¿Quién va a hacer esas cosas?
Y ahí es donde nos quedamos atorados. Porque la palabra de Dios nos ha enseñado que nosotros solamente debemos de creerle a Él y en su palabra, y entonces Él hará lo demás. Nos quedamos muy atorados en el cómo, en el cuándo, a través de quién, cómo le voy a hacer, cómo ir a llegar. Eso no es nuestro trabajo. Eso no es lo que nosotros debemos de hacer. Y desgastamos nuestra fe, cualquiera sea el nivel que tenemos, desgastamos esa fe buscando la respuesta a esas preguntas. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo me va a bendecir? ¿Cómo es que lo va a lograr? Y la poca fe que nos queda se reduce solamente porque yo empiezo a pensar algo que la palabra de Dios no me dijo que pensar. Proverbios 23:7 dice que tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Por lo tanto, si la mente de Cristo no está en ti, no puedes convertirte en lo que Cristo fue, ni puedes hacer lo que Cristo hizo. ¿Ok? Porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es, o sea, lo que hay en la mente es lo que te va a hacer o convertirte. ¿Ok? Entonces, lo que pienso y lo que tengo en la mente o en el corazón es en lo que me voy a convertir o lo que voy a tener tarde que temprano. Todo empieza aquí. Por eso la Biblia dice, tenemos nosotros la mente de Cristo. Y luego Romanos 12:2 dice que tenemos que renovarnos, transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque si no renovamos y transformamos nuestra mente, vamos a seguir pensando como una persona, un ser humano natural que no entiende las cosas del Espíritu y por eso lo que piensa es lo que va a hacer. Muchas de las veces estamos pobres por fuera porque empieza la pobreza por dentro. La enfermedad muchas veces empieza por dentro antes de manifestarse. ¿Qué pensamos? ¿Qué tipo de mente tenemos? ¿La mente mundana, la mente carnal o la mente de Cristo? Ahí es la gran batalla, porque en la mente es donde libramos el 90-95% de nuestras batallas. Ahora, si tuviéramos la mente de Cristo, muy seguramente ese margen y ese porcentaje de batallas se reducirían. Porque ya vimos el domingo que el Espíritu del Señor es el que levanta banderas de victoria. Ahora, si el Espíritu Santo está dominando tu vida, no hay batalla que debas perder. Y hay luchas que no deberías estar peleando, porque no lo entiendes. La Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero como no nos sometemos a Dios por la palabra, por el Espíritu que provoque una mente de Cristo en nosotros y la imagen de Cristo en nosotros, no podemos resistir al diablo. Y lo que hacemos en vez de resistir al enemigo, peleamos contra el enemigo, cuando la palabra nunca nos llamó a pelear contra el diablo. Nos llamó a hacer resistencia. Entonces el enemigo va a venir a hacerte frente cada mañana. El enemigo va a venir a hacerte frente cada momento. Con alguna persona, con alguna circunstancia, con alguna ocasión o con alguna mentalidad. ¿Cuánto tiempo no has batallado con la misma mentalidad, con la misma pregunta, con la misma interrogación que tienes dentro de tu mente de cómo va a ser, cuándo va a pasar, por qué no ha funcionado, por qué no he sentido que esto, por qué no? ¿Cuánto tiempo no ha pasado? Y batallas con la misma cosa, porque sigues peleando tú. Si Dios hubiera peleado esa batalla, si el Espíritu hubiera sido dentro de ti, ya eso lo hubieras dominado. Tenemos que cambiar entonces nuestra manera de pensar, para que esa manera de pensar cambie mi manera de hablar. Yo me siento confiado si yo pienso y hablo conectadamente.
Pero si yo no conecto mente con lo que hablo, yo no estoy seguro de lo que digo. Y si no, vayamos a las escuelas, cuando se para alguien a exponer y no sabe y no tiene certeza y no tiene seguridad, no va a poder dar un tema y no va a poder explicar algo porque no tiene confianza. Pero si tienes al Espíritu del Señor, no te puedes equivocar. Ahí el margen de error es de 0. Lo que hablas por el Espíritu no se va a equivocar. La palabra de Dios no miente. Él no miente. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ver qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a decidir. Tenemos entonces la mente de Cristo. O necesitamos buscar tener la mente de Cristo. Entonces, yo entiendo por la mente de Cristo y el Espíritu Santo dentro de mí que ya Dios cumplió todas las cosas, que ya Dios hizo todas las cosas. ¿Qué es lo que necesito hacer entonces? Ejercer mi fe para obtener lo que yo ya he recibido de parte de Dios. Necesito, es decir, voy a poner un ejemplo. Si tú entras vamos a decir, si tú entras al YouTube, los videos que tú buscas y que necesitas ya están ahí. ¿Qué necesitas para verlos? Conectarte a internet. Si no tienes internet, nada de eso te va a servir. Eso no quiere decir que la información no existe. Eso no quiere decir que el video no está. Eso no quiere decir que el video no se pueda reproducir. Se puede reproducir, siempre y cuando te conectes. ¿A dónde voy con todo esto? Todas las bendiciones y todas las cosas que tú necesites para toda tu vida en Dios ya están hechas. Pero como no tienes internet, o sea, no tienes al Espíritu Santo, no te puedes conectar para descargar todas esas cosas que ya están ahí arriba. Primera de Corintios 2 lo decía. Para que a través del Espíritu de Dios que hemos recibido, recibamos las cosas que ya se nos han sido concedidas. O sea, no hay, a través de nadie más voy a poder recibir las cosas que ya Dios me dio, sino que a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es el que necesita entonces, como decía al inicio, necesito estar invitándolo, haciéndolo crecer cada vez más en mí, haciéndolo cada vez más palpable en mí, para que entonces Él se pueda expresar a través de mí. Y mientras Él se exprese más va a poder descargarlo de Dios y derramármelo en mí. Como el Espíritu Santo de Dios vive en mí y yo le hago una morada a Él y continuamente estoy bebiendo de Él e invitándolo, como esta es su casa, por supuesto que todas las cosas que Él necesita descargar, ¿dónde las va a guardar? En su casa. Por eso es imposible que el Espíritu Santo traiga algo de Dios y se lo dé a alguien más, si es que está dentro de mí. Ahora, la diferencia es que si ves a alguien más que sí tiene, es porque probablemente él sí le cree más a Dios, él sí le cree más al Espíritu Santo, él busca más al Espíritu Santo que lo que a lo mejor tú lo has hecho hasta ahora. No quiere decir que Dios no te quiera dar a ti las cosas. Porque fíjate bien la expresión, no es que no te quiera dar, o sea, ya te dio. Eso no se trata de lo que viene en el futuro. Eso es lo que ya Dios hizo en el pasado, para siempre. No lo hemos entendido como tal. Por eso digo, no puedes vivir con una mentalidad de a ver cuándo Dios va a bendecirme, cuándo Dios lo va a hacer. Yo simplemente confío en que yo voy a recibir su bendición mientras más estoy con Él, mientras más le creo a Él, mientras más medito su palabra, mientras más declaro su palabra y mientras más actúo bajo su palabra. Y entonces las cosas empiezan a trabajar como Dios quiere. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No hemos pensado como la mente de Cristo piensa. Y si no hemos pensado como la mente de Cristo piensa, no podemos actuar como el cuerpo de Cristo debe de funcionar.
Todos sabemos, y el domingo lo decíamos, daño cerebral, no hay movimiento del resto de las funciones del cuerpo. Si la mente de Cristo no está en nosotros, manejándonos, dominándonos, no podemos funcionar como Cristo, de acuerdo a la unción. Entonces necesitamos empezar a pegar esas cosas, porque hay algo de nosotros que ha impedido que esto se manifieste en nuestras vidas. Y necesitamos aplicarlo cada vez más. Esto, conforme más vamos creciendo en esto, cada vez más se van apagando nuestros sentidos naturales, no en cuestión de funcionalidad, sino en cuestión de confianza. Es decir, no es que ya me voy a ir quedando ciego poco a poco en mis ojos reales, no, sino que ya no me voy a confiar, o me voy a confiar cada vez menos de lo que mis ojos naturales están viendo. Me voy a confiar cada vez menos de lo que mis oídos naturales están oyendo. Mientras todo el mundo pueda hablar de pobreza o de crisis o de corrupción o de tragedia, yo decido por la palabra que está en mí a no ser partícipe de eso, porque yo no lo dejo entrar. Porque así como la fe viene por el oír, también la duda y la incredulidad vienen por el oír. La diferencia es qué es lo que oímos y a quién le prestamos el oído. Ahí es donde entra lo indispensable del Espíritu Santo que esté en nosotros para que Él nos hable. Por más que puedas enfrentar un obstáculo dentro de ti o un momento adverso que va a llegar a tu vida, el Espíritu Santo va a hacer esa función de alertarte o avisarte para que tú te mantengas tu tranquilidad, tu paz y tu confianza en el Señor a pesar del problema. ¿Qué pasó con Jairo? Vean qué tremendo es esto. Jairo fue a buscar a Jesús para que tratara con su hija que se estaba muriendo. Ahora va Jairo con Jesús y por un momento se pudiera pensar que Jairo ya está confiado porque dice dentro de él, ya Jesús va conmigo, no va a haber ni una bronca, ahorita se va a solucionar esto. Pero se atraviesa la mujer del flujo de sangre y aunque la mujer del flujo de sangre recibe su sanidad, los demás a lo mejor se están gozando, pero Jairo por dentro dice, qué bárbaros, estos mediocres me están robando a Jesús. Mi hija se anda muriendo. Pero vean, aún por encima de eso, no nada más Jairo pudo haber pensado y pudo haber dicho, me están estorbando a Jesús, o sea, yo lo agarré para mí. Por encima de eso, todavía viene alguien y le dice, ya no lo molestes, ya se murió tu hija. ¿Qué más peor pudo haber sido la situación? Si la razón por la cual había ido a encontrar a Jesús ya se había terminado al decirle que ya se había muerto su hija, ya no había nada peor que pudiera pasar. Pero aún así la función, Jesús nos enseña a través de este pasaje la función del Espíritu Santo para nosotros. Que cuando Él nos va a dar la respuesta y Él está a punto de darnos lo que es para nosotros, van a llegar cosas que nos van a tratar de derribar la fe todavía más. Van a llegar palabras que van a venir a derrumbar lo poco que le hemos creído y lo poco que nos queda para esperar al Señor, para que obre en nosotros. Pero aún así Jesús dice, hey, no les hagas caso, tu hija no muere. No está muerta, tranquilo, no les hagas caso. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros logramos escucharlo y logramos ser guiados por Él, aunque yo veo adversidad, aunque yo veo que no me va a alcanzar, el Espíritu Santo dice, hey, tranquilo, Dios todavía no acaba. Tranquilo, Dios todavía no hace toda su acción. Estás a punto de verla, pero cálmate. Ahora, si Jairo reacciona, ¿qué vimos el domingo? El carnal reacciona. Cualquier carnal hubiera dicho, se hubiera emberrinchado
Y hubiera dicho, qué gacho Jesús, ya se murió mi hija, ya, me largo a enterrarla. Qué mala onda, dice que Dios. Si Jairo hubiera hecho eso, va y entierra a su hija y no la vuelve a ver jamás. ¿Cuántas veces no has enterrado cosas que Dios está a punto de hacer en tu vida porque te emberrinchas? Y esto lo voy recibiendo ahorita. Créeme que hasta siento escalofríos. ¿Cuántas veces Dios está a punto de llegar y por tu poca fe dices, Dios ya no hizo nada, me voy? Y las cosas que estaban a punto de llegar a tu vida se murieron porque viste con la carne, no con el espíritu. Escuchaste la mente de los carnales, escuchaste las palabras de los que no creen en Dios, escuchaste y viste las acciones de aquellos que no creen en Jesús. Es más, hasta creíste en aquellos que se atreven a ir en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y dejas que todo se muera. Llega un punto donde se trata solamente de ti y de Dios. Llega un punto donde yo tengo que decidir, aun si mi propia esposa me está hablando palabras que no son de Dios, con todo el amor y el respeto, pero yo no me voy a dejar caer por eso. Porque lo que Dios va a hacer para mí o a través de mí no tiene que ver con nadie más. Los demás pueden detener la obra de Dios si quieren, pero yo no quiero. Yo voy a buscar solamente lo que Dios dijo que ya ha hecho en mi vida y voy a esperar hasta que se manifieste y lo voy a creer. Se trata solamente de eso. Dios nunca nos llamó ni predestinó que nosotros estuviéramos batallando con todo este tipo de cosas. La situación aquí es de que la palabra de Dios no ha tomado el lugar que debe de tomar en nosotros. La mente de Cristo no se ha logrado formar en nosotros, por eso no hemos podido caminar con esa influencia o con ese dominio. Fíjense lo que dice Isaías 55, versículo 8. Vayan ahí, por favor. Isaías 55, 8. ¿Están ahí? Dice, porque los pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Ahora, ¿por qué debo de cambiar entonces mi manera de pensar? ¿Por qué debo de cambiar entonces mi manera de actuar, mi manera de hablar? Porque mi mente ni mi humanidad jamás se van a poder alinear a los pensamientos ni a las acciones que Dios tiene para mí. La mente humana nunca jamás va a poder discernir ni asimilar en concreto lo que Dios puede hacer. Nunca, jamás. Estallaría la mente si de verdad comprendiera la magnitud de lo que Dios puede hacer. Por eso muchos científicos todavía batallan con el hecho de que Dios creó el universo, porque la mente humana jamás puede alcanzar. Mientras la ciencia busca más sabiduría y busca comprobar cada vez más cosas,
no dejan de estar de todos modos cada vez más lejos de lo que Dios es. La mente nunca va a alcanzar eso. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Dios nunca va a hacer las cosas como tú crees que Dios las puede hacer. Dios va a hacer las cosas como Él ya tiene planeado y preparado hacer, y que tú tienes que alinear tu mente y tu pensamiento a como Dios lo va a hacer. No es como yo tengo ganas de que Dios lo haga, no es como yo creo que Dios lo va a hacer, no es por donde yo me imagino que Dios lo puede hacer, es como ya Dios planeó y preparó que lo hizo. Vean la gran diferencia. Mientras estoy hablando cada vez más de lo que uno asume o supone, esto habla de lo que Él puede hacer para el futuro. Y cada vez que me refiero a Dios, ya lo hizo en el pasado. Vean qué distantes estamos. Nosotros pensamos en cómo va a ser en el futuro y Dios ya está en el pasado, tranquilo, dijo Él, yo ya hice todo. En Dios todos los tiempos son cumplidos, pasado, presente y futuro. Él no tiene tiempo, no sombra de variación, no mudanza. Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Su palabra es la misma de ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, mi fe debe ser la misma que la de ayer, la de hoy y la que va a seguir siendo mañana y por los siglos de los siglos. Lo mismo que creyó Abraham, lo mismo que creyó Moisés, lo mismo que creyó Elías, lo mismo que creyó Eliseo, lo mismo que creyó Daniel, Isaías, Jeremías, todos los profetas y aún Jesús y los apóstoles, yo lo debo de creer. Es la misma palabra. Es la misma. Todo hombre confió y se movió bajo lo que la palabra de Dios decía. Desde el principio de la humanidad, la palabra de Dios regía a cada hombre y mujer que salen en la Biblia. La palabra de Dios. No podemos pensar como Dios piensa si queremos hacerlo y lograrlo como nosotros queremos. Necesitamos enfocarnos y alinearnos a la mente de Cristo. Necesitamos entonces cambiar nuestra mentalidad. Jamás, jamás, jamás Dios va a rebajar sus pensamientos, sus ideas y sus formas y sus maneras a las maneras en como un hombre las va a plantear. Jamás. Y luego dice, mis caminos no son sus caminos. Por eso no puedes andar ni recibirlo de Dios si tú caminas por tu propia cuenta y por donde se te dé la regalada gana. No puedes. Por eso Él dice, mis caminos no son tus caminos. Yo no me muevo como tú te mueves. Yo no me muevo como tú crees que yo me voy a mover. Yo no me muevo en caminos como los que tú te mueves. Por lo tanto, no puedes ver los pasos, no puedes ver las acciones, no puedes ver los movimientos que yo puedo, porque mientras tú vas por la vereda derecha, yo voy por la vereda izquierda. Por eso hay que caminar conforme a la palabra. Por eso hay que caminar conforme a lo que el Espíritu nos dice. La vez pasada compartía que la palabra de Dios cumple esa función. Que la palabra de Dios es la que alumbra nuestro entendimiento. Es la que abre nuestros ojos espirituales. El Espíritu de Dios es el que nos trae la palabra de parte de Dios para que entonces esa palabra sea lámpara a nuestros pies, que sea lumbrera en nuestro camino. Salmo 119, 105. No vas a poder vivir lo que Dios vive. No vas a poder ser influenciado por las cosas que Dios derrama para ejercer su influencia y su poder. Porque sus caminos son diferentes a los nuestros. Jesús nunca caminó en temor, en duda, incredulidad, mediocridad.
Cuando salió la tormenta en medio del mar, los discípulos estaban atormentados para ver cómo trataban de nivelar la barca y medio salvar el asunto, la situación. Mientras ellos con temor, ¿por qué no vemos tal poder manifestado? Porque no hemos recibido todavía la influencia total del Espíritu Santo en nosotros. Solamente eran palabras. Jesús dijo, enmudece. Eso fue todo. Jesús decía, sal fuera. Eso era todo. Dios Padre dijo, hágase esto. Se hizo. El Espíritu Santo le dijo a Pablo, ve a tal, tal y tal, porque ahí. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, ve a la casa de fulanito, porque así, así, así. Son palabras. Dios siempre predeterminó que nosotros como sus hijos nos moviéramos bajo su palabra. Pero como esa palabra no ha podido llegar a nosotros porque el Espíritu Santo no está en nosotros como debería de estar, no podemos ejercer tal influencia. Una vez les comenté en uno de los mensajes con referencia a la fe, entre más uno esté metido en el Espíritu, uno más va a proyectar lo del Espíritu. Ahora, si uno es capaz de escuchar del cielo, les decía, entonces la tierra nos tiene que escuchar a nosotros. Ahora, ¿por qué la tierra no nos escucha? Porque no escuchamos del cielo nosotros. No hay nada que no se sujete ante una palabra de Dios. Nada, absolutamente nada hay que no se sujete a una palabra de Dios. Por eso la Escritura dice que cuando Jesús abrió las Escrituras, que los demás lo veían a él como alguien que hablaba con autoridad, porque hablaba la palabra de Dios. Cuando tú y yo entonces recibimos una palabra de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, y hablamos esa palabra, entonces hay una influencia y hay una acción a la cual se va a someter algo que estamos pasando, que estamos viviendo o que estamos viendo en ese momento. Lo vamos a hacer. No lo hemos logrado hasta ahora. Necesitamos entonces otra vez volver a eso. Buscar otra vez al Espíritu Santo que venga, llenarnos cada vez más, pedirle, Señor, dame cada vez más fe, Señor, dame cada vez de tu palabra, Señor, ayúdame en mis momentos de debilidad, Señor, ayúdame en mis momentos de prueba, pero no hables algo que no esté en la palabra de Dios. Yo hago todo lo posible por nunca decir que apenas me va a alcanzar. A ver si me ajusta. Porque si yo suelto esas palabras, muy seguramente me voy a ver muy corto a la hora de que tenga que ejecutar o pagar o adquirir algo. Les decía un ejemplo tan chusco, pero que nos pasa seguido. O sea, ¿cuántas veces no hemos dicho o no hemos escuchado a alguien que estornuda y dice, como que me va a dar gripe? Y 2 días después ya está encamado. Se escuchará muy absurdo, pero las palabras soltaron la enfermedad. Ya les había dicho una vez, espíritus de enfermedad, espíritus de pobreza, espíritus de amargura, espíritus de muchas cosas vienen a visitarte a tu vida y en el momento en que las hablas, se quedan a vivir contigo. El espíritu inmundo vuelve a la casa y se pasea. No dice que llega y la somete. No hay espíritu inmundo que pueda venir a vivir y someter a alguien con la mente de Cristo, porque ahí ese lugar está bajo seguro, con un candado muy fuerte que ni el diablo mismo puede romper. Ahora, si un espíritu de temor viene a mi vida, entonces yo le hago caso y pienso lo que el espíritu de temor me va a decir y lo hablo, estoy acabado. Estoy acabado.
Imagínense, le compartí al hermano Ramón el lunes, creo, o el domingo mismo en la noche, hablando acerca de cómo una palabra nos desafía y cómo cuando nos dicen algo que no estamos viviendo, nos hace sentir mal o nos hace sentir que estamos exhibidos, expuestos o que no estamos en el nivel Y yo le decía, imagínate la gravedad del asunto, una palabra de fe contra una situación real que estoy viviendo. Llega el profeta Elías con la mujer, la viuda, y le dice, dame a mí primero. Y la mujer y la viuda ya había pensado, fíjense bien, ya había pensado, voy a cocinar esta torta para mí y mi hijo y nos morimos. Pensó. Por lo general todos pensamos antes de actuar. Hay quienes no piensan nunca y actúan, pero por lo general pensamos antes de, incluso hasta para ir al baño. Siente antes de ir al baño. No dices antes de que sientas, voy a ir al baño. Por supuesto que no, hasta que te den ganas o cuando sientes hambre. Y así esta mujer. Ahora imagínate qué ofensa tan grande de este hombre que le dice, no me importa lo que pensaste, si te ibas a morir, tú dame a mí primero, punto. Punto. O sea, no dijo nada más. ¿Qué más desafiante y qué más irrespetuoso puede ser eso? Ante la mente natural. Leímos 1 Corintios 2 que la mente natural va siempre a conceptualizar las cosas del espíritu como algo loco. ¿Qué iba a decir esta mujer? ¿Qué crees? Pero fíjense bien, por más desafiante que era la palabra, por más respetuosa y hasta violenta si quiere, de hacer caso a esta palabra dependía que esta mujer pudiera seguir viviendo y dándole de comer a su hijo y a ella misma. ¿Cuántas veces Dios no te ha dado una palabra desafiante? Y si decidimos sentirnos ofendidos. No, se pasa el pastor. Y yo no le creo. Y la provisión que iba a llegar se acaba de ir. Porque la mente natural dice, no te metas con lo mío. Y Dios siempre va a decir, no, es que si tú no me das lo tuyo, yo no te puedo dar lo mío. Dios no te puede dar lo de Él si tú primero no le das. Es imposible. Dios no puede hacer nada donde no hay fe. Esto va mucho más allá de dar dinero. La fe es algo que sale de nosotros para darle a Dios, para permitirle que Él obre y actúe. ¿Qué es lo que le voy a dar a Dios antes de yo pedirle algo? Porque a veces creemos que darle una oración es suficiente para que Él nos dé todas sus bendiciones. A veces creemos que darle media hora en la mañana, con eso lo hago y todo el día, me pongo a hacer cosas, pum, vámonos. Yo hay veces que no oro ni 10 minutos en la mañana, ni 5 minutos. Pero a las 10 de la mañana estoy pensando en Él. Padre, gracias te doy, Señor, bendíceme. A las 2 de la tarde, Padre, Señor. Porque esto se trata de comunión, no de un recado una sola vez y ahí nos vemos mañana temprano. La comunión tiene que ver con frecuencia, seguido. Por eso a veces, hasta yo pensaba eso, a veces pensar, decir, me voy a parar a las 6 de la mañana para ver la gloria de Dios y después de ahí me hago hacer todo lo mío. No funciona muchas veces. Es mejor dar de a poquito, pero seguido.
La mente de Cristo no funciona si yo no la manejo o no la recibo como es. Y es algo que yo no puedo alterar. No puedo ajustar. Viene como es como es, funciona como funciona, sin mi necesidad, sin que yo meta la mano. Así es como Dios va a obrar. Así es como Dios va a poder hacer algo a través de mi vida y de tu vida. Yo nunca voy a poder dominar ni manejar el poder de Dios. Ni las cosas que Dios haga a través de mí son mis cosas. Jesucristo mismo dijo, las cosas que yo hago, no las hago por mi cuenta, sino es el Padre que vive en mí que hace las obras. Esto no se trata de mí. Esto no se trata de decir, me quiero sentir más bendecido, me quiero sentir más ungido, me quiero sentir poderoso. No, porque todo es de Dios y para Dios. Ahora yo decido si manifiesto lo de Dios o manifiesto solamente lo mío. No hemos manifestado las cosas de Dios como deben de ser. Por mucho tiempo la iglesia ha pensado que las cosas de Dios o las cosas que tenemos que hacer para con los de afuera es dar un buen testimonio, portarnos bien, no decir malas palabras, ser buena onda, ser caritativos, hasta vestir de cierta manera. Pero eso no tiene que ver con la imagen de Cristo en nosotros. Eso no tiene que ver con que Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria. Hemos mal conceptualizado muchas cosas. Recuerdo que por mucho tiempo la gente creía que el ser cristiano y ser humilde era traer cosas ahí, todas hechas pedazos o cosas viejas, nada nuevo, cosas así que yo no merezco tener eso es orgullo y vanidad, eso no es de Dios. Y la familia en pobreza, en ruinas, los hijos queriendo largarse de esa casa porque no hay nada de Dios ahí. Ah, pero eran cristianos. Eso no era ser cristianos y eso no es ser cristiano. El hecho de que yo no crea que puedo hacer algo no quiere decir que no deba de serlo. Yo puedo tener las mejores cosas y aún así seguir siendo la imagen de Cristo. Yo puedo vivir en total armonía y paz y demostrar que soy la imagen de Cristo. Yo puedo vivir en confianza y en tranquilidad. Yo le decía al hermano Ramón, es que este asunto no es de que de la noche a la mañana ya seas súper espiritual y que ya todo funcione de acuerdo a la palabra. Esto funciona con una acción a la vez y hasta por un día. Le decía, imagínate, empieza con pequeñas cosas. Por un solo día no voy a reaccionar ante nada. Un solo día. No empieces con tantas cosas. No quieras echar la montaña al mar. El primer día, no, tranquilo. No reacciones un día nada más, no reacciones. No levantes la voz un día. No eches miradas de esas que sabes. Un día. Un día. Por un día no voy a tener temor de nada. De nada. No voy a tener temor. Un solo día nomás. Si tú dominas ese día, te la vas a aventar el que sigue. Digo, ahora no voy a tener temor ni voy a reaccionar. Y al otro día ni voy a tener temor, ni voy a reaccionar, ni voy a ver lo que haya o no en mi casa. Ni voy a ver lo que haya o no en mi cartera. Ni voy a ver lo que haya o no en mi negocio. No lo voy a ver. Dios es el que cumple todas las cosas. Dios es el que suple todas las cosas. Dios es el que hace las cosas más allá de lo que yo le pido y lo que necesito. Dios es el que hace las cosas mucho más grandes de lo que yo creo, porque sus pensamientos no son mis pensamientos y Dios no me va a dar lo que yo creo que Él me tiene que dar, ni lo que yo creo que necesito. No lo va a hacer.
Un día. Ve de a poquito. No ocupas tanto. Es como cuando queremos ayunar y queremos 40 días de inicio, así, paz. Claro que no. Con trabajos llegamos a las 12 del mediodía. Un día nomás. Yo te aseguro que si te propones ese día no reaccionar, logras más que lo que lograste hacer con 3 días de tu ayuno. Del ayuno que tú te autoimpusiste, que no cambió nada. Es que es eso, nada más confiar, es todo, es hacer. La altitud de tu bendición, la altitud de tu estilo de vida de parte de Dios para ti depende de qué tanto vas a accionar, de la altitud de tu acción de acuerdo a la palabra de Dios. No es de la altitud de la acción de lo que Dios va a hacer. Ok, otra vez lo voy a decir. La altitud del tipo de la vida o del nivel de bendición que vas a vivir tiene que ver con la altitud de tu vivir y practicar la palabra de Dios. No de la altitud de lo que Dios va a hacer por ti. O sea, no tiene que ver con qué tan grande Dios lo va a hacer, no. Ya lo hizo. Porque Dios es ilimitado. Con Dios no puedes medir ni pequeño ni grande. En Él no hay medidas, punto. No puedes decir chico grande. Lo va a hacer poco o abundante, no hay medida. Él multiplicó para alimentar 5,000 sin contar mujeres ni niños y sobraron 12 canastas con quién sabe cuántos panes y peces. Él no midió y dijo, ojalá y salgan 5,000 panes y peces. Dios multiplica para 5,000. No. Por eso cuando oras y tú dices, Señor, súpleme para los 200, 300 del recibo, es todo lo que te cae. Porque tú oras de acuerdo a tu limitación y tu limitación está en tu percepción mental. La mente de Cristo no está todavía en ti. Pero si yo oro de acuerdo a la palabra, y entonces yo digo, Señor, tú eres el que suple mis necesidades aún más abundantemente de lo que pido y necesito. Entonces estoy orando de acuerdo a la palabra de Dios. Y primera de Juan 5 nos enseña que si oramos de acuerdo a su voluntad, que es la palabra de Dios, yo tengo la certeza de que Él me oye y de que Él va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Por eso yo no puedo orar de acuerdo a lo que estoy viendo ahí. Y por eso yo no me preocupo por nada. Otra vez lo digo y de verdad. Porque eso es yo limitarle a Dios. Eso es yo limitar a Dios. Yo no puedo limitarlo a Él. Yo decido si lo extiendo o no. ¿Qué dijo la oración de Jabes? Padre, extiende mis estacas. No le dijo, dame 1 hectárea, por favor. No. Él dijo, extiéndelas. Hasta donde tú quieras, extiéndelas. Hasta donde quieras darme, extiéndelas. No le podemos pedir algo específico a Dios. Entre más le creas a Él, más le das la chance que haga. Miren, hay cosas que uno decide hacer y hay cosas y hay puntos hasta donde uno decide ser cómodo o ser desafiante. De abril para acá, yo empecé a trabajar en la Secretaría de Salud. Antes de abril, yo estaba trabajando solo en mi consultorio. Por supuesto, trabajar en mi consultorio me demanda más fe que trabajar en la Secretaría de Salud. Pero aún así, cuando yo entré a trabajar en la Secretaría, yo en mi carnalidad, o sea, en mi humanidad, yo pude haber dicho, ya la hice. Quincena, tranquilo. Pero yo de todos modos yo oré y después yo le dije a Meli, aunque yo esté recibiendo una quincena,
Yo le quiero creer a Dios que ese consultorio me va a dar las entradas para todos los gastos de la casa y no tocar la quincena. ¿No es lo que te pasa a ti cuando ves cuánto has vendido, cuánto has hecho para ver si te alcanza? ¿No limitamos a Dios haciendo eso? Y le digo, Señor, ahí está mi consultorio. Yo te creo a que tú me vas a mandar la gente necesaria para que la alacena se llene de ahí, para que la gasolina del carro salga de ahí y para que las compras aún que se me antojan hacer, salgan de ahí. Todavía no llego al 100%. Pero, por ejemplo, un día antes de venirnos, tuvimos las citas suficientes para cubrir los gastos de todo el viaje, en un solo día. El puro consultorio. Y yo le dije, ¿ya viste, Meli? No tuvimos que agarrar dinero de la cuenta. Ya salió para todo. Y sale para la para la alacena y para el mandado. Dios hace mucho más de lo que yo creo e imagino. Yo ya tenía planeadas mis vacaciones para venirme desde el viernes o sábado. Eso es lo que yo pensé. Pero aún así yo estoy ahí en el trabajo y resulta que les iban a dar puente a todos los que son de base, irregularizados, y ellos desde el miércoles 1 de noviembre no fueron a trabajar ya al centro de salud. Y nosotros se supone que nada más el 2 teníamos libre, o sea, teníamos que trabajar miércoles y viernes. Y llegamos aquí el miércoles en la noche. ¿Por qué? Porque simplemente uno haya gracia. O sea, cuando Dios está contigo, la gracia de Dios se mueve en ti y ya hay cosas que tú no manejas. Estaba platicando con el director del centro de salud y le dije, oiga, pues ya metí ahí para las vacaciones y nos debían un día que trabajamos, que supone que era feriado, y lo metimos para el viernes. Y ya yo le pregunté, le dije, oiga, y el miércoles yo sé que los de base no van a venir, nosotros sí, pero queremos ver si nos van a dejar salir temprano o algo, ¿verdad? Porque ese día casi no hay gente en el centro de salud. Y como nos queremos ir pues a Jalisco desde lo más pronto que se pueda, y nomás me dijo, ¿tu pasante ya está aquí? Dije, sí. Dice, nomás dile que te cubre y no vengan. O vengan y firmen y no se presenten. Así nomás de hablar, nos dio el día a los dos. No vengan y váyanse ya. Se van temprano mejor. No es algo que yo busqué. No es algo que yo planeé. Lo que yo planeé era venirme desde el sábado. Yo llegué aquí el miércoles en la noche. Hay cosas que se empiezan a mover cuando dejas de depender de lo que tú crees que puedes lograr hacer. Eso es lo que te he querido decir desde el domingo. Ponte de pie ahí donde estás, por favor.